Estamos viendo, hermanos, algunas doctrinas tocante como iglesia bautista que tenemos y que damos a conocer que son muy importantes realmente en la vida de la iglesia. A veces humanamente se piensa por qué discutir por doctrina dentro de la iglesia cuando hay más cosas que nos unen realmente como creyentes y como cristianos. Y muchas veces asentamos nosotros con la cabeza diciendo, es verdad, ¿no? ¿Por qué discutir por doctrina cuando hay mil cosas que nos pueden unir, ¿no? Pero realmente tendríamos por qué discutir por doctrina dentro de la iglesia. Es algo principal que tenemos como creyentes, como iglesia, y que el Señor Jesucristo también defendió, el apóstol Pablo defendía también, y se nos ordena, se nos manda que tú y yo también lo podamos llevar a cabo. Y pregunto, ¿por qué crees que no defendamos tanta la doctrina? Y la respuesta tendría que ser, o sería realmente porque desconocemos la doctrina que a lo mejor quizás tenemos como iglesia, ¿no? Les decíamos nosotros que como iglesia tenemos una confesión de fe. ¿Cuál confesión de fe tenemos como iglesia, hermanos? ¿Quién sabe? ¿Mil qué? 1689. Les decía que había otras confesiones de fe, la más conocida, la de Westminster, que salió años atrás de esta confesión. Y en la confesión de Westminster es más para los presbiterianos. Esta confesión sale para la iglesia presbiteriana, pero todas las iglesias conocidas en ese entonces toman esta confesión de fe y la hacen suya. Esa misma confesión de fe se va revisando solamente, y en algún momento la confesión de Savoy, les decía yo el domingo pasado, revisa la confesión de Westminster y ellos dan a conocer diciendo no hay ningún problema con la confesión de Westminster, pero el tipo de gobierno que nosotros tenemos como iglesias son congregacionales. Entonces hay que añadir a la confesión de Westminster simplemente el tipo de gobierno que tiene que ser congregacional. En 1677 se vuelven a juntar un grupo de cristianos, de creyentes bautistas, y dicen ellos, ahora vamos a revisar otra vez realmente la confesión de fe que estamos teniendo, que tenemos. Westminster está bien, lo que se dijo en Savoy, el poder añadir a esa confesión el tipo de gobierno que sea congregacional, está perfecto, pero hay más cosas, hay algunas cosas que son muy importantes que tenemos que añadir. ¿Qué añadieron ellos? El bautismo infantil, dice la Iglesia Bautista, no es bíblico. Entonces nosotros tendremos que añadirle a la confesión de Savoy simplemente el poder decir nosotros somos antipaidobautistas. El bautismo infantil no lo aceptamos como iglesia, como denominación, porque no lo enseña la palabra de nuestro Dios, ¿no? Y todavía siguen revisando y dan a conocer la libertad o el libre albedrío que enseñaba la iglesia de Westminster en la confesión de 1677. Dicen ellos, tampoco nosotros podemos admitir que sea algo realmente que nosotros podamos llevar a cabo, ¿no? Y en 1689, ya cuando se reúnen ya como tales las iglesias bautistas, dicen ellos, lo que se dio a conocer en 1677 simplemente hoy lo ratificamos. Y esta va a ser la confesión de la iglesia bautista, la de 1689. Si no la tienes, pídemela o te la voy a llegar también por un WhatsApp a tu teléfono para que lo puedas leer y puedas ver de qué trata realmente. Hoy estamos viendo simplemente algunas cuestiones doctrinales que son muy importantes, ¿no? Les daba a conocer yo en el año 17, Arminio sale y él hace algunas doctrinas, ¿no? Tocante esta enseñanza de poder decir que la gracia de Dios se podía resistir, que tú podías escoger realmente ser salvo o no. Y a veces nosotros creemos realmente esta parte, ¿no? Podemos decir, hermano Rosendo, ¿le apuntaron con una pistola para recibir a Cristo en su vida? No. Hermano José Luis, hermano José, ¿se le aceptó con un arma y se le obligó a aceptar a Cristo? Decimos, no. Entonces Arminio decía, nosotros escogemos realmente servirle, seguirle o no. Y llega Calvino, y Calvino dice
No, estamos mal realmente. Si tú piensas que realmente depende de ti la salvación, entonces la gracia que ha sido derramada en tu vida, la gracia y la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, no fue suficiente. Porque está dependiendo de que tú digas sí. Y la salvación no depende de nosotros, depende simplemente de Cristo. Y entonces sale Calvino y refuta las 5 doctrinas que tiene Arminio, simplemente bíblicas, ¿no? En algún momento nos decían y preguntaban, ¿nosotros somos calvinistas, hermano? No, hermano, somos bíblicos simplemente, ¿no? Que Calvino haya tomado la palabra de Dios y haya puesto en papel realmente estas 5 doctrinas que iban en contra de Arminio, es una cosa distinta, ¿no? Pero somos simplemente bíblicos y creemos lo que Calvino también estipuló y enseñó en esos años, en esos tiempos, dando a conocer que solamente la palabra de Dios es veraz. No necesitamos otro libro, no necesitas otro tipo de guías en tu vida para poder comprender y entender que la palabra de Dios es suficiente. Y como iglesia bautista también creemos que la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos realmente otro tipo de literatura o de libros que nos puedan ayudar a entender realmente quién es Cristo, quién es Dios. El domingo pasado veíamos tocante a la perseverancia de los santos. ¿Cuánto realmente has perseverado? ¿Cuánto tiempo has luchado desde el tiempo que el Señor te llamó hasta este momento? Y veíamos que en tu vida como creyente quizás has sufrido, has batallado, han partido seres queridos, hermano, y tú sigues aquí. ¿Por qué? Y diríamos, por gracia, hermano. Y el conocer a Cristo, hermano, te hace batallar, te hace luchar. Puesta tu confianza simplemente en la persona, diría Hebreos, en alguien que no vemos, pero sabemos que está ahí y mi corazón y mi vida se aferra simplemente a este ser. Veíamos también hace 15 días, ¿no? ¿Qué veíamos, hermanos? ¿Cuál, hermana? El llamamiento eficaz. ¿Qué veíamos? Que simplemente no dependía de ti. A veces como hombres, como cristianos decimos, tengo un vecino que solamente le hace falta ser cristiano. Y el ser cristiano, y el acercarse al ser cristiano, a ser un cristiano realmente es un abismo enorme. Qué bueno sería que nosotros diéramos la salvación. Qué bueno sería que a lo mejor viéramos al vecino, al amigo, al familiar y diríamos, este sí es salvo. Se porta bien, hace bien todo, es buen hijo, es buen esposo, es buena esposa, le da su gasto a su esposa realmente como tiene que ser, es un excelente padre de familia, es un buen vecino, es un buen amigo, yo a ti te doy la salvación. Pero no te compete a ti, ni me compete a mí el dar la salvación. Nosotros pensamos y creemos que Dios lo podría usar de una manera especial al tener ciertas cualidades, pero sus cualidades y sus buenas obras delante de Dios simplemente da a conocer que son como trapos de inmundicia. Y hoy estaremos viendo la expiación limitada, hermanos. Busquen Romanos capítulo 8, versículos del 32 al 34. Romanos 8, del 32 al 34. Perdón, Said. Todos juntos vamos a hacer esta lectura. Puestos de pie, vamos a hacer esta lectura, todos juntos. Romanos 8, del 32 al 34. ¿Amén? Todos juntos dice la palabra de nuestro Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Esta doctrina, diría la iglesia arminiana, y en algún momento te había dicho que la mayoría de las iglesias bautistas fueron arminianas, son arminianas hasta el día de hoy. Ellos creen que esta expiación no es limitada,
sino es una redención universal, es una expiación ilimitada, en donde Dios hace la invitación y Él trae a muchos realmente a sus pies. Muchos van a ser salvos de esta condenación. Y si nosotros a lo mejor preguntáramos y pregunto, entonces, ¿qué significa la expresión limitada, hermano? ¿Qué crees que significa la expresión limitada? ¿Es solo para qué? Solo para algunos. ¿Lo crees, hermano? Para el que quiera, para el que cree. ¿Qué significa la expiación limitada, hermano? ¿Cuál sería tu definición de expiación limitada? Ok, hay escogidos, hay requisitos. Ok, hay iglesias que no creen en la predestinación, iglesias bautistas que no creen en la predestinación. Te dicen ellos, ¿cómo es posible que Dios ya haya sabido de antemano los que habrían de ser salvos? Y si esto fuera real, hablando de la predestinación, entonces no vale la pena estar aquí. ¿Por qué? Porque Él ya sabe quiénes son los escogidos. No valdría la pena perder un domingo, el 30 de julio, e ir al hospital a predicar o a cualquier parque si Él ya sabe. No vale la pena estar en reuniones como iglesia, porque al final y al cabo, si yo no voy y soy salvo, Él ya sabe si soy salvo o no soy salvo. Entonces yo no me preocuparía realmente por estar haciendo ciertas cosas que Él me está demandando en mi vida, puesto que Él ya sabe. Y si Él ya sabe que yo soy salvo, entonces yo podré no estar aquí nunca más y ser salvo. ¿A eso se refiere? Con requisitos. ¿Crees que en tu vida y en mi vida cumplamos con algún requisito para poder ser salvo? ¿Lo crees? No, hermano, no es por requisitos. No es ni por requisitos, no es simplemente porque el Señor nos haya escogido y digamos, bueno, ahora somos salvos desde antes de la fundación del mundo y no es necesario yo ya hacer estas cosas, como diría a lo mejor el arminianismo en su tiempo y en su momento, hasta el día de hoy. Esa expiación, esa redención ha sido universal y es ilimitada. Todos son bienvenidos, todos van a ser salvos. Y diríamos nosotros, ¿y si todos van a ser salvos, para qué hay un infierno? ¿Para qué compartimos del castigo eterno? ¿Te das cuenta cómo la doctrina, cómo la palabra de Dios te va llevando realmente a que ciertas dudas que tú puedas tener van a ser contestadas con la palabra de Dios? Y hablando tocante a esta expiación limitada, te da a conocer que no es si tú quieres. No es porque seas bueno, no es porque seas el mejor hablando humanamente, sino simplemente es si Dios quiere. Y si estás simplemente entendiendo esta parte, como dice Romanos o como dice el apóstol Pablo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún dice el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. ¿Por quién es? Por todo el mundo. ¿Sí dice así? No, hermano, simplemente dice por nosotros. Te da a conocer la palabra de nuestro Dios y preguntamos, y siempre hay una pregunta. ¿Ofreció Cristo su vida como sacrificio por toda la humanidad, por cada individuo sin distinción o excepción, o lo ofreció solamente para sus elegidos, hermanos? Para todo aquel que en él cree.
Y se da a conocer que la Iglesia Reformada afirma que Jesús murió solo por sus elegidos. ¿Jesús murió solo por sus elegidos? ¿No? Vamos a ver algunas cosas, hermano. John Owen escribe en un libro, ¿por quién murió Cristo? Y él contesta que los elegidos por Dios son mencionados en la Biblia con palabras como ¿quién? Pueblo, ovejas e iglesia. Cuando tú lees elegidos dentro de la palabra de Dios, vas a encontrar estas tres palabras: su pueblo, sus ovejas, su iglesia. Y vas a encontrar que es un remanente. Y vas a encontrar que es un pequeño grupo. Y vas a encontrar desde el Antiguo Testamento cómo sale más de 1 millón de personas de Egipto y solamente un grupo considerable, pequeño, llega hasta la tierra de Canaán. Y cómo ese pequeño grupo es considerado por el Señor simplemente como aquellos que le conocen, como aquellos que le aman, como aquellos que están sujetos a la voluntad de Dios y no se están quejando por nada de lo que está pasando en la vida con ellos en el desierto. Y podemos poner 1000 ejemplos. ¿Te acuerdas cuando cae maná? Moisés, tenemos hambre. Y Moisés va con Dios y dice, Señor, el pueblo tiene hambre. En Egipto teníamos pan. Y al siguiente día desciende el maná. Menuda cosa. No la conocía el pueblo de Israel. Pero decía el pueblo de Israel, no soy tan tonto, yo no puedo recogerlo todos los días. Voy a acumularlo para la semana. ¿Y qué pasaba? Se agusanaba. Pero había un remanente quien gustosamente salía todas las mañanas a recoger el maná. Pero la mayoría se quejaba, porque todos los días tenía que salir a recoger el maná. Moisés, estamos hartos de esa cosa que desciende del cielo, queremos carne. En Egipto teníamos carne, aquí no tenemos nada. Y llegan las codornices. Y dice Dios a Moisés, está bien Moisés, ¿quieren carne? Les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. ¿Esa es una bendición? Pues para el parte del pueblo que no pedía carne, pero llegó la carne, decían ellos, Señor, somos amados por ti, nos estás dando carne. No necesitábamos carne, pero tú no las das. Pero aquellos que estuvieron comiendo carne día por día tras día, decían, ya no queremos, estamos hartos. Y te das cuenta cómo un pequeño grupo siempre está contento, siempre está agradecido con el Señor por lo que Dios derrama, pero muchos profetas, lo puedes ver con los reyes, y puedes ver simplemente cómo es un pequeño grupo que está contento con todo. Elías dice, soy el único que queda. No, Elías, no te preocupes. Vas a ver, hermano, ese pueblo pequeño, siempre vas a ver a ese pueblo que está siempre en la mente, en la mano del Señor, guardándolo en todo tiempo y en todo momento. Siempre. Y llegamos nosotros hasta ese momento y hablamos ante la expresión limitada, junto con la expresión ilimitada que está enseñando Arminio. Y Arminio dice, eso es para todos. La Biblia no enseña que realmente sea para un pequeño grupo en particular. Es para todo aquel que quiera. ¿Quién quiere? Y la iglesia cree esto por muchos años, hermano. Y después la iglesia empieza a pelear contra sí misma diciendo, bueno, no es como se nos enseñó. No es como esto y tú dices que no es como se nos dijo. Y diría Calvino, sí. Y diría la iglesia hoy en día, también. ¿Por qué? Porque lo que se te enseñó va a ser cotejado con la palabra de Dios. Solamente, busca en Mateo capítulo 1, versículo 21. Isaías 53, 8. Isaías 53, 8, Mateo 1, 21.
acuerdas que dice Owen que a su remanente le va a llamar de cierto nombre? ¿Y qué dice Mateo? Porque él salvará a su pueblo. No, 53:8. Ok. Y ambos textos, hermano, hace la comparación o compra simplemente la muerte de Jesús en el pueblo a sus escogidos. Juan 10:11. Y primera de Juan 4:19. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ok. Hasta el 14, hermana Marta, por favor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué te dice Juan? Aquí Juan limita la expiación de Cristo solamente para ¿quiénes? Para sus ovejas, para los que escuchan. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Primera de Juan 4:19. ¿Quién amó primero? ¿Nosotros a Dios? ¿Buscaste tú a Dios en primer lugar? No, hermano, Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él, dice el apóstol Juan, porque Él nos amó primero. Si Él no te hubiese amado, hermano, primeramente a ti, no estarías en este lugar. Estarías en otro lugar. Estarías con la familia, quizás en un domingo excepcional, compartiendo con la familia ahorita, quizás preparando los alimentos para ver qué van a comer, una carnita asada ahí, quizás no sé si haya fútbol, no soy muy futbolero, pero no sé si haya partidos ahorita, pero quizás estás preparando algo para un partido de fútbol, de americano, de béisbol, lo que sea. Lo que sea. Dice su palabra, cuando tú eres una oveja de Cristo y escuchas su voz, le vas a seguir. Pero hoy no tengo tiempo de escuchar. Hay cosas más importantes. No, vas a escuchar y vas a seguir. Vas a ir. Hay un video muy hermoso de un pastor de ovejas. Invitan a varios muchachos y les dicen a los muchachos, háblenle a las ovejas. Las ovejas están algunos metros distantes de la puerta. Y los muchachos empiezan a gritarle a las ovejas. Y las ovejas ni se inmutan. Así pasa uno, pasa el otro, pasa un tercero, alguna oveja sube la cabeza. Pero cuando les llama el pastor, esas presurosas corren hacia la puerta al llamado del pastor. Saben que Él es el pastor, saben que Él es el que las cuida, saben que Él es el que las alimenta. Y Juan está diciendo a este grupo de creyentes, las ovejas, mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas están pendientes de mi llamado, de dónde estoy. Y todo creyente, hermano, debería estar en el mejor lugar. Todo pueblo de Dios debería estar simplemente aquí, en el llamado del pastor. Y te da a conocer, como dice Owen, no solamente eres llamado pueblo, sino también eres llamado oveja. Hechos capítulo 20, versículo 28. Y Efesios capítulo 5, versículo 25. Gracias. Y Efesios 5, 25. Dice simplemente en esos dos pasajes, en Hechos, el apóstol Pablo
habla y les dice, bueno, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quiénes son los obispos? Los pastores, los diáconos, los presbíteros. Y dicen, ellos van a cuidar, ellos van a apesantar, ¿a quiénes? A la iglesia, a ti, a tu vida, a tu persona. Y después dice en el versículo 5:25 de Efesios, maridos, amad. Te está diciendo el apóstol Pablo simplemente el cuidado que debe tener todo pastor, todo líder dentro de la iglesia. Y en Efesios te habla y te va a dar a conocer, te va a enseñar de qué manera, de qué forma. ¿Y de qué forma dice en Efesios? Con amor. Tienes que amar. ¿Por qué? Porque si este pastor terrenal no ama a la iglesia como Cristo amó a su iglesia, de la misma manera, este esposo terrenal no ama a su esposo de esa misma manera, entonces estamos fallando. Tenemos que hacer estas cosas y tenemos que simplemente poder entender, hermano, que cuando nosotros hablamos de este remanente, de esta expiación limitada, está hablando de un grupo de creyentes. Llámese pueblo, llámese ovejas, llámese iglesia, y estas tres son el mismo. Pero hay objeciones. ¿Han escuchado ustedes hablar del universalismo? ¿Qué es el universalismo? Pues dice este universalismo, no hay necesidad de una invitación. Todos somos amados por Dios. Todos somos salvos. Todos somos hijos de Dios. Romanos 9:13, por favor. ¿Has escuchado esta palabra, no? No es que todos somos hijos de Dios. Como está escrito, a Jacob amé, amas a Esaú aborrecí. Mas a Jacob amé. ¿Y qué pasó con Esaú? Y a Esaú aborrecí. Diríamos, si nosotros pensáramos que la salvación se gana por méritos, si nosotros llegáramos a pensar que la salvación se gana porque te portaste bien, eres una buena persona, con este ejemplo que pone el apóstol Pablo de Esaú, dice, ellos todavía no habían nacido. Y Dios ya había dado la orden, ya había visto qué iba a pasar. ¿A quién amó? A Jacob. Y a uno aborreció. Y todavía no habían hecho nada en su vida, todavía no nacían. Y Dios ya había pasado, ya había pensado en esto. Y te da a conocer entonces, hermano, que si nosotros pensáramos en la salvación como los universalistas, entonces nosotros tendríamos un problema con este pasaje. Pero no lo hay. Simplemente entendemos que la expiación, la muerte de Cristo, tuvo un precio y ese precio se pagó por su pueblo especial. ¿Hay judíos? Desde luego. Y el pueblo judío es su especial tesoro. Pablo lo da a conocer diciendo primeramente al judío. Y primeramente son ellos como nación, como pueblo, hermano, y lo hemos podido ver hasta nuestros días. Desde que ganó su libertad el pueblo de Israel hasta nuestros tiempos, cómo ha sido bendecido el pueblo de Israel. Y sigue siendo bendecido hasta el día de hoy. Y tú y yo entramos en ese pueblo. Y hay otro grupo, hermanos, que simplemente ellos piensan y creen como Arminio lo enseñaba. Aunque Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no es suficiente, porque ahora depende de la fe que nosotros podamos tener, del arrepentimiento que nosotros podamos llevar a cabo. Así que su muerte es ineficiente o ineficiente si no me arrepiento yo, si no hay fe en mi persona en lo que él hizo. Y aunque hablado ya de esa manera decimos, ¿cómo crees? Eso no es posible. Pero hay iglesias, hermanos, quienes piensan y creen simplemente esto, que simplemente la sangre de Cristo no tiene efectos para salvación si yo no lo doy a conocer. Si en mi vida no se muestra realmente esta fe, entonces la muerte de Cristo es ineficaz.
No fue suficiente, porque Él necesita de mí para poder ser salvo. Y creemos entonces, hermano, en una gran mentira, que tu salvación y mi salvación depende de lo que tú y yo podamos hacer. Y eso, hermano, simplemente no es verdad. Y sabes qué, hermano, dentro del arminianismo eso se sigue creyendo. Depende de nosotros, depende de lo que nosotros podamos hacer. Y simplemente te da a conocer que como iglesia bautista, como iglesia reformada, dicen ellos, es cierto, la expresión tiene una limitante a un grupo de personas. Pero en el arminianismo, ellos limitan el poder que puede tener la salvación. Entonces no es lo mismo. Y nosotros podemos entender y entendemos, hermano, como dice Juan 3:16, por favor, busca Juan 3:16, que te lo sabes de memoria, y 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 al 15. Y para muchos creyentes, hablando de unos 25 años para atrás, esos eran pasajes que ellos ponían sobre la mesa y decían, esos pasajes nos enseñan que Cristo murió por todos. La salvación es general. ¿Qué dice Juan 3:16? Y 2 de Corintios. Porque el amor de Cristo no constriñe, nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ok. Otro hermano lea 2 de Corintios 5, 14 y 15, por favor. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién vas a vivir? ¿Quiénes van a vivir para Cristo? Si Él murió por mí, entonces yo voy a vivir para Él, por lo que Él ha hecho en mi persona, en mi vida. Yo no podía acercarme ni siquiera un momento, ni siquiera un minuto. Y hay una ilustración, Calvino dice, la salvación o la cruz del Calvario es como si tú atravesaras un enorme río en donde solamente vas caminando por un pequeño puente. Y ese pequeño puente te lleva de un extremo hasta el otro extremo. Pero en el arminianismo enseña que no es un pequeño puente. Dice, es un enorme puente en donde tú puedes cruzar, pero ese puente solamente te lleva a la mitad. Y lo demás tú lo vas a tener que pasar. Y Calvino dice, eso no se puede ver de esa manera. Es Cristo siendo ese puente en nuestra vida. Es Cristo haciendo todas las cosas. Y les decía yo en algún momento, el arminianismo enseñaba, Cristo hizo el 99% de la salvación, tú solamente tienes que hacer el 1%, que es venir. Y si lo crees así, hermano, déjame decirte que estás mal. Ni siquiera el 0.0001% podríamos hacer. Y si lo piensas, hermano, que si realmente lo podríamos llevar a cabo, entonces tu salvación se llamaría por obras. Y las obras no te van a hacer salvo. No te van a acercar realmente a Cristo. Lo que tú estás haciendo es creer simplemente lo que un grupo de personas te ha enseñado en tu vida y creerlo de tal manera y de tal grado que tú puedas pensar que depende de ti. Pero eso no depende de ti. Tú y yo estábamos simplemente limitados, hermano. Tu mente, tu corazón, tu conciencia, todo estaba cauterizada, diría el apóstol Pablo, para poder entender algo siquiera de Cristo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 6.
Primera de Timoteo 2, del 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y algunos enseñaban que este pasaje también está enseñando que Él quiere que todos. Dice, aquí no veo algunos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Te está diciendo que todos van a ser salvos? ¿Te está enseñando que todos van a llegar al conocimiento de la verdad? Tampoco. Pero te está diciendo porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por quién? Por todos. Y cuando habla de todos, hermano, habla de una sinécdoque. ¿Qué es una sinécdoque? Cuando habla de una parte solamente, pero lo habla de una manera general por el todo. Y cuando el todo lo habla solamente por una parte. Podemos nosotros decir, aquí está todo reunido el pueblo de Dios. ¿Está todo el pueblo de Dios? No, pero lo hablamos de una manera general, creyendo, ¿no? Que no está reunido todo el pueblo, que está una parte del pueblo, y eso es una sinécdoque. Asienta simplemente algo que se dio a conocer de un todo, pero no está hablando realmente de un todo de una manera general, sino de una manera parcial, y eso te hace parte a ti. Y dice otra vez en el 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y otra vez no está hablando de toda la humanidad, está hablando del grupo del pequeño remanente, que siempre te va a hablar la palabra de Dios. Y siempre vas a encontrar a este pequeño remanente, dice, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Te puedes imaginar al apóstol Pablo hablando a judíos. Pero él fue llamado no solamente para hablar a judíos, sino también a gentiles. Y ahora Pablo habla y dice, había un pueblo que solamente éramos nosotros, pero este pueblo ya no solamente lo conformamos nosotros. Ahora esas ramas, dice ahí en Romanos, nosotros somos el buen olivo. Y el Señor ha hecho lo que nunca se hace con un buen olivo, injertar al olivo silvestre. Nadie va a injertar algo de esa manera, pero Él sí lo hizo así. Y le dio a conocer a ese olivo silvestre que somos nosotros, que ahora somos injertados. Estamos en la rica savia, en el buen olivo, y esto iba contra naturaleza. No eras parte de ese buen olivo. No merecías estar injertado en ese buen olivo, pero no lo quisiste tú. El Señor proveyó y proveyó todo para que tú y yo estuviésemos ahora en este buen olivo. Y te dice otra vez Timoteo, el cual se dio a sí mismo en rescate por ti y por mí. Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, otra vez, todos. Y espero que todos, hermano, no pueda ser un problema en tu sentir, en tu cabeza, en tu corazón, pensando y creyendo, diciendo, bueno, hermano, es que aquí yo leo todos completamente y no veo que diga un pequeño remanente y no veo que diga simplemente al pueblo, no veo que diga a las ovejas, pero hermano, está haciendo énfasis a todos estos. A su pueblo, a las ovejas, su iglesia. ¿Perteneces a la iglesia de Cristo? Entonces perteneces al redil de las ovejas. Y si perteneces al redil de las ovejas, perteneces al pueblo que Él ha escogido.
Juan 17:9. ¿Por quién ruega el Señor Jesucristo? Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que... Y se da a conocer que en esta oración, hermanos, estábamos puestos tú y yo en la mente del Señor Jesucristo en esta hora. Y damos a conocer que no solamente está orando por sus apóstoles, por sus discípulos, está orando por todos nosotros, como pueblo, como ovejas, como iglesia, diciendo simplemente esto: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me dice, porque tuyos son. ¿Te das cuenta que esta expiación realmente es limitada en el sacrificio de Cristo? No porque no tenga poder para salvar a todos. Poder tiene para haber salvado a todos. Pero su gracia, su misericordia se ve más en nuestra vida, en tomarte a ti y en tomarme a mí, para poder ser salvos. ¿Qué de bueno puedes traer a la iglesia, a las ovejas, al pueblo? ¿Qué de bueno puedes tener en tu mente, en tu corazón? ¿Qué tan sabio podría ser, diría el apóstol Pablo, para poder añadir algo dentro de la iglesia? Y Pablo dice, dentro de la iglesia no hay muchos poderosos, y tampoco hay muchos sabios. Y te quita tu ego, te quita tu vanagloria para poder decir, oye hermano, ojalá nos sentases entre licenciados, arquitectos, doctores, y a los que no son nada, pues ponles una bocina allá afuera, porque aquí solamente vamos a estar gente preparada. Gente con estudios, gente que ha luchado. Y Pablo dice, mírense, no hay entre nosotros muchos poderosos, ni muchos sabios según la carne, dice Pablo. Pero lo que sí hay es lo vil y lo menospreciado de este mundo. Y esto vil y menospreciado de este mundo, Dios lo va a usar para destruir lo que este mundo más añora, lo que este mundo más eleva. Y no es tu conocimiento en el mundo terrenal. Y te decía yo, imagínate que toda esta pared de madera, hermano, fuera el conocimiento, todo el conocimiento hablando humanamente. ¿Cuánto conocimiento tendrías de todo este mundo? Y decía un predicador, quizás sea un punto en un mar. Quizás ni a punto llegue. Y Pablo te está diciendo, pero yo no hablo de este conocimiento, sino yo hablo del conocimiento que vas a tener en Cristo. Y ese conocimiento que vas a tener de Cristo, hermano, te va a hacer mucho más sabio que cualquier otra persona allá afuera en el mundo. Y de eso nos tenemos que gloriar. No porque lo hayamos merecido, sino porque éramos insignificantes realmente delante de Dios, pero Él te ha tomado para poder ser su hijo y darte la salvación que no merecías. ¿O sí la merecíamos, hermano? No, hermano, no la merecíamos, no la mereces hasta el día de hoy y Él te la ha dado. Ahora tienes que vivir de qué manera, de qué forma. De gracia recibiste todo esto, dice su palabra, date de gracia. Da de gracia. Y cuando tú y yo entendemos que esta expiación, esta muerte de Cristo, tuvo un papel muy importante en mi vida para poder ser salvo, entonces todos los días de mi vida tendría que luchar para agradar a aquel que me ha tomado como soldado.
¿Tienes tiempo para descansar como soldado de Cristo? No, hermano. ¿Tienes tiempo para hacer tus cosas como soldado de Cristo? Tampoco, hermano. ¿Y por qué pretendes pensar que Dios te da permiso para dejarlo a Él para atender tus propios negocios? Hermano, todo es para Cristo. Todo es para Cristo. Y cuando nos encontremos en el cielo con Él, y te lo dije en alguna ocasión, Él no va a decir, licenciada Magdalena, por favor pase. Tiene un currículum intachable. Ingeniero fulanito, adelante. Hiciste las cosas humanamente posibles de una manera perfecta. No, hermano. No le va a interesar lo que hayas hecho aquí, sino la sangre de su Hijo en tu vida, el testimonio que marcaste, que hablaste, que diste a conocer hacia aquellos que todavía no le conocían. Tendríamos que estar hablando todos los días de nuestra vida. Tendríamos que simplemente enseñar a otros que realmente la necesidad de Cristo es real. Y hermano, es real. Pero para poder hacerlo real, primeramente, hermano, lo necesitas entender tú. Tú necesitas estar agradecido con el Señor. Olvídate de tus hijos si no están tus hijos aquí. Olvídate de tus padres si no están tus padres aquí. El Señor va a empezar a trabajar contigo. Contigo en primer lugar. Y una vez que lo ha hecho contigo, entonces vamos a añadir a otros más. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te queremos agradecer en esta tarde, Señor, porque podemos abrir tu palabra y encontrar que si hemos sido salvos, Señor, nosotros no tuvimos nada que ver en ello, Señor. Ni siquiera nos podemos dignar hacia arriba, Padre, y pensar o creer que viste algo bueno, que viste algo, Señor, que iba a ser la diferencia, Señor, entre mi hermano, mi padre, mi vecino, Señor, mi amigo. Señor, estábamos podridos, igual que todos los demás. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No queríamos absolutamente nada contigo. Aborrecíamos, Señor, tu nombre, tu persona, Señor. Y realmente tuvo que pasar algo en nuestra vida sobrenatural para cambiar esto. Gracias, Señor, te damos por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, la cual nos hiciste entender, bendito Padre, a través de tu Espíritu Santo, nos hiciste comprender que todo es por ti. Queremos empezar, Señor, a vivir vidas agradecidas contigo. Queremos empezar, bendito Padre, que nuestra vida sea un testimonio, sea una realidad de que tú eres el centro, Señor, en nuestro corazón, Señor. Y al hacerlo, Padre, en nuestra vida, en primera instancia, Señor, eso también será importante en cada matrimonio, en cada familia, en cada hijo, Señor, porque tiene que ser de esta forma. Gracias te damos, Señor, por lo que nos has dado. Dice tu palabra, gracias te damos por esa salvación tan grande. Y te queremos pedir que simplemente nuestra vida sea una vida digna, en la cual lleve tu nombre, seamos testimonios vivos realmente a todas las personas, a toda gente, a todo individuo que todavía no te ha conocido, Señor.
Perdona nuestros pecados que hemos cometido hasta este día. Queremos salir en paz de esta tu casa sabiendo, Señor, que hemos encontrado lo que necesitábamos en este mundo para poder vivir. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio perfecto. Y gracias te damos, Señor, de una manera muy especial por habernos hecho aceptos en el amado. Nos ponemos en tus benditas manos en el nombre precioso de Cristo Jesús.